gobierno de Daniel Noboa está buscando es competitividad. Equivocado. Un país que tiene nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el A veces uno se emociona, ¿no? Ahora nosotros con este excelente proyecto tenemos variedad de cultivos. Podemos decir que este lugar es una gran alacena de Manabí y del país. Celebramos la inauguración de 3 importantes sistemas de riego tecnificado parcelario. Las juntas de riego y drenaje de El Cardón en Rocafuerte. Las juntas de riego y drenaje de El Alto Río Chico en Puerto Viejo. Y las juntas de riego y drenaje de Puerto La Boca en Jipijapa. Entregamos estas obras que benefician directamente a nuestros agricultores, brindándoles acceso a recursos hídricos optimizados y tecnología de punta. El Nuevo Ecuador resuelve. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como primer invitado al abogado Gustavo González. Él es experto en temas militares. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. La crisis de Venezuela se agudiza. Hay voces a nivel internacional que dicen que están llegando muy lejos los chavistas en Venezuela. ¿Qué podría suceder si es que apresaran a María Corina Machado? En el marco de la situación que está viviendo Venezuela, hay un tema que es muy claro para entender la situación. El Estado venezolano está cooptado por una línea política. Sus Fuerzas Armadas, igual cosa. La doctrina de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que son el sostén final del gobierno de Maduro, por un lado el formalismo del Estado, llámese usted Fiscalía, Corte de Justicia, sus Fuerzas Armadas. Es decir, no hay independencia de funciones en absoluto. Entonces, yo veo muy complicada la situación. Yo quiero aplaudir el esfuerzo que están haciendo algunos países para abrirle una puerta de salida a Maduro. Pero entre esos países usted ubicaría el caso de Colombia, de Brasil, que dicen que a través de ciertos diálogos estarían buscando mecanismos. En cambio están los otros que han sido radicales y concretos. Ahí hay una dictadura, no ganó las elecciones Maduro, como él dice. Hay un gobierno elegido por la mayoría de los venezolanos y él es el señor Edmundo González Urrutia. Ese grupo de países lo que buscan es que se instaure el nuevo gobierno democrático. Pero ¿cómo ve usted la actuación de Colombia y Brasil? Yo creo que hay que tener una posición muy fuerte en este tema. Es indudable, el señor Maduro no ha ganado las elecciones, ni siquiera ha tenido la posibilidad de mostrar las actas que le dan fundamento a su narrativa. Se ha refugiado en un fallo de los jueces de bolsillo que mantiene para decir que ellos han confirmado que su elección fue limpia. No, señor, el tema es que los países que hablan con claridad frente al tema, respecto a que el señor Maduro es un dictador de tomo y lomo, ¿no?, tienen una posición frente a esto y una actuación. Y los países como Brasil, Colombia y otros están en la línea de conseguir una salida a todo esto, una salida dialéctica, una salida que no tenga la posibilidad de un enfrentamiento.
En octubre de 1983 se dio una invasión armada de los Estados Unidos y de países caribeños en contra de Granada para sacar del poder a quien había llegado con el auspicio de Rusia y de Cuba. Murieron muchas personas, tanto soldados granadinos como también personal civil, y por supuesto murieron igualmente cubanos. Esto como antecedente en virtud de que se habla de que podría haber o debería haber una invasión para sacar a Maduro. ¿Será factible? Yo siempre pienso que nadie se baña dos veces en el mismo río. Lo que pasó en Granada es plena Guerra Fría. Tenemos un golpe de Estado y la instauración de un gobierno del señor Bishop y la construcción de un mega aeropuerto que pues evidentemente se estaba haciendo excediendo la capacidad de lo que requería Granada. Una cosa interesante, Granada es parte de la Comunidad Británica de Naciones. La señora Thatcher, Margaret Thatcher, se opuso a la invasión que estaba proyectada por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y en efecto se realizó, fue una intervención cruenta, hubo pérdida de vidas humanas, tanto de los soldados norteamericanos. 49 militares granadinos, 29 cubanos y luego hubo también muertos civiles, alrededor de 45 civiles. Correcto. Y luego pues se instauró un gobierno democrático y las cosas volvieron a la normalidad. Pero en ese tiempo el mundo era un mundo distinto. Era un gobierno de Guerra Fría, un gobierno bipolar. Un gobierno donde, un mundo donde había, las cosas eran blancas o negras, había muy pocos grises. Pero en 1989 también se dio otra invasión de los Estados Unidos a Panamá para sacar al dictador Noriega, que estaba vinculado con el narcotráfico, y hubo una invasión armada en la que también, por supuesto, hubo muertos. Simplemente anotaciones porque se habla mucho de esto, de invadir de forma armada para sacar a Maduro del poder. Segundo caso, Gustavo. La invasión a Panamá se da también con un golpe de Estado incruento que hicieron los oficiales subalternos de la Guardia Nacional y terminó el poder en quien tenía el poder en Panamá, que era el general Manuel Antonio Noriega. Manuel Antonio Noriega era en verdad un facilitador logístico importante del narcotráfico a nivel internacional. El presidente de Estados Unidos, Bush padre, tomó la iniciativa de la invasión a Panamá, una invasión cruenta. Fue castigado un barrio popular importante y un detalle no menor. Estados Unidos invadió Panamá, pero no invadió la embajada del Vaticano donde se había refugiado el dictador Manuel Antonio Noriega. Respetó la embajada del Vaticano, le puso parlantes con música rock, con música heavy metal, ¿no? Hasta que finalmente Noriega salió por su propio pie. En Panamá, luego fue detenido, estuvo tantos años preso, por supuesto, fue a los Estados Unidos y luego fue extraditado también a Francia, que lo requerían igualmente. Correcto. Manuel Antonio Noriega era básicamente un señor del mal en Centroamérica. La Guardia Nacional de Panamá era una fuerza policial paramilitar. Hablando de Venezuela, Venezuela es la cuarta potencia a nivel de América Latina. Está primero Brasil, luego Colombia, Perú y Venezuela. Venezuela tiene... ¿Potencia en qué sentido? ¿Militar? Una potencia militar, es la cuarta en América del Sur y ocupa el puesto 41 a nivel mundial. Esta breve reminiscencia sobre invasiones a países latinoamericanos tiene que ver sencillamente con el hecho de que hay voces que señalan que habría que sacarlo de forma militar, armada, con una invasión. Pero hay que saber cuáles son las condiciones reales de Venezuela. En el ámbito militar, usted dice que prácticamente pues, es la cuarta potencia en América Latina. De ahí que no va a ser muy fácil. Venezuela tiene un pie de fuerza de aproximadamente 150.000 elementos en el Ejército Nacional.
en el ejército bolivariano. No. Ellos han tenido una transformación importante en cuanto a la filosofía y a la doctrina militar. Hasta antes de Chávez, la doctrina militar que tenían las Fuerzas Armadas de Venezuela eran muy parecidas a las que tienen la mayoría de los países de América Latina. Es decir, las Fuerzas Armadas no entran en el juego político, aunque ellos entraban, no entran en el juego político y se pertenecen a la nación, no a los partidos políticos. A partir de Chávez y la creación de la Fuerza Bolivariana, y un detalle no menor, de esos 150.000 soldados de pie de fuerza, Venezuela tiene alrededor de 2.000 generales. Tómese en cuenta usted que cuando le dan el golpe de Estado a Hugo Chávez Frías, y luego él retoma el poder. El 11 de abril del 2001, retoma el poder el 13 de abril. Correcto. Unos días después, Chávez asciende aproximadamente a 500 sargentos al grado de generales, o de coroneles, perdonen, de súbito. Se constituye en el país con la mayor cantidad de oficiales y especialmente de generales y almirantes, sí, señor, a nivel del mundo. Tiene más generales que el ejército de los Estados Unidos. Entonces, las Fuerzas Armadas de Venezuela no son un detalle menor en lo profesional. Mantienen una fuerza aérea de condiciones de combate importantes. Tienen los mejores aviones de Sudamérica, los Sukhoi 30. Si bien es cierto, la Armada de la República Bolivariana de Venezuela es la Cenicienta, porque está muy mal mantenida, su ejército tiene aproximadamente 200 blindados de origen chino, y su cercanía militar con Rusia y China es una cercanía geopolítica que no existía en las invasiones que hemos hablado, porque repito, era un mundo bipolar. Ahora es distinto, ahora es un mundo donde la Unión Europea tiene un peso específico y China y Rusia también. Ambos, Rusia y China, han reconocido al gobierno de Maduro. Bueno, las visitas de Sergei Lavrov, el canciller de Rusia, hacia Venezuela demuestran la cercanía y la cooperación permanente de la que hacen gala. Tal es así que hace poco tiempo llegó precisamente, semanas atrás, un barco ruso hacia las costas de Venezuela. Es correcto. De hecho, el armamento ruso es el concepto fundamental en el que gira la defensa de Venezuela. Tiene una defensa antiaérea muy importante, una cohetería muy importante, y su ejército mantiene un nivel importante de misiles portátiles antitanques, entre ellos el Carlos Gustavo, que es un misil sueco, ¿no?, de muy buena performance, y no deja de ser una fuerza importante para tomar en cuenta en cualquier cosa, y eso los analistas militares lo saben plenamente. La razón de ser de esta entrevista en este tono era precisamente para cambiar un poco de argumentos políticos. Es un experto en el tema de armas y lo que nos ha dicho es de manera fría lo que tiene, lo que posee y que son las Fuerzas Armadas venezolanas. Claro está que la crisis económica de los últimos años, me imagino, ha llevado a tener problemas tanto en la logística como en el mantenimiento de esas armas. Eso sí será una realidad. Bueno, usted ya lo dijo, la Armada por sobre todo. La Armada es la que ha llevado el peso de la crisis. Entonces, para concluir, simplemente decir que no se trata de un país al que fácilmente se le puede vulnerar de forma militar. No, en absoluto. Muy bien, muchas gracias. A usted, muy amable. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos. A veces uno se emociona, ¿no? Ahora nosotros con este excelente proyecto tenemos variedad de cultivos. Podemos decir que este lugar es una gran alacena de Manabí y del país. Celebramos la inauguración de 3 importantes sistemas de riego tecnificado parcelario. Las juntas de riego y drenaje de El Cardón en Rocafuerte. Las juntas de riego y drenaje de El Alto Río Chico en Puerto Viejo. Y las juntas de riego y drenaje de Puerto La Boca en Jipijapa.
Entregamos estas obras que benefician directamente a nuestros agricultores, brindándoles acceso a recursos hídricos optimizados y tecnología de punta. El nuevo Ecuador resuelve. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Desiree Olaves es nuestra segunda invitada. Ella es de Comando con Venezuela. Gracias por estar con nosotros para analizar la situación del hermano país. Todos queremos que se recupere la democracia después de un cuarto de siglo de chavismo empobrecedor en esa nación. Yo he dicho una y otra vez, estuve presente en la toma de mando de Hugo Chávez desde el primer instante. Ese discurso absolutamente repleto de palabras vacías determinaba lo que iba a ser un régimen de él. No nos equivocamos. Presentamos entrevistas con su hermano Adán Chávez cuando eran pobres, no ahora, cuando es multimillonario. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es Comando con Venezuela? Mira, el Comando con Venezuela es un organismo que se creó en donde confluyen todas las fuerzas políticas opositoras que le iban a dar, por supuesto, la pelea a Nicolás Maduro en este momento del 28 de julio, que fue el momento de la elección presidencial. Entonces, todos los líderes políticos y todos los partidos políticos confluyen en el Comando con Venezuela, que está liderizado por María Corina Machado para hacerle frente a la candidatura de Nicolás Maduro. En estos momentos, transcurrido más de un mes de las elecciones, en donde se pronunció claramente el pueblo, hay perseguidos políticos. Escuchaba el testimonio de un joven que simplemente él mostró la forma tan contundente con la que había ganado Edmundo González Urrutia frente a Maduro. Y bueno, eso se hizo viral. Inmediatamente le cayeron en su casa, pudo salir, está en España. Un chico muy joven que no hizo absolutamente nada que no sea sentir felicidad por la forma como habían votado sus congéneres en Venezuela. Sí, fíjate, del 28 de julio hasta acá, la persecución política hacia los líderes y hacia la misma sociedad venezolana que ayudó en los centros de votación, que fueron testigos de mesa o que sencillamente fueron voluntarios o, como tú dices, festejaron el haber recuperado la democracia porque definitivamente ganamos, han sido presas de una persecución. Tenemos más de 2.000 presos políticos, tenemos niños presos, tenemos niños de 13 años acusados de terrorismo, en donde están en las peores cárceles de Venezuela, con presos comunes, en donde les están acusando de terrorismo a un niño de 13 años, de 14 años. Tenemos una niña de 16 años que del miedo le dio un derrame cerebral y ahora mismo está luchando por su vida. Entonces, la verdad es que los crímenes, porque ya no se puede decir errores políticos que ha convertido Nicolás Maduro, se llama de crímenes, ¿ok? Así hay que tratarlo, como un dictador y un criminal que está pisando sobre la bota militar a la sociedad venezolana, que sencillamente lo que hizo fue expresar su soberanía popular a través del voto y ganarle por más de 4 millones. O sea, el problema ahora mismo está en que él tiene que aceptar su derrota. Eso es lo que tiene que pasar, ¿ok? Ya Venezuela demostró todo lo que tenía que demostrar. Demostró organización, demostró tener un buen liderazgo y demostró ganar bajo las peores condiciones políticas que se puede llevar una elección. Venezuela logró demostrar que somos mayoría. Lo que quieren es que demuestren cómo tuvieron las actas, y María Corina Machado lo que dijo ayer es: yo soy la responsable y que vengan por mí. Así es. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Mira, fíjate, nosotros tenemos las actas porque son las actas que nos hace llegar la misma sociedad venezolana, los testigos de mesa, los centros de votación, hasta los mismos militares que trabajaron dentro de los centros de votación nos hicieron llegar las actas. Entonces, no existe unas actas fraudulentas, existen unas copias originales que son fieles al original. Eso es lo que nosotros tenemos, eso es lo que está publicado en la nube, en la página de Resultados con Venezuela, y por supuesto que María Corina Machado dice: yo soy la responsable. Ellos están calibrando a ver hasta dónde llegan, a ver si logran que Edmundo González como presidente electo desista.
o que María Corina Machado baje el tono, también baje el liderazgo y definitivamente nosotros nos dejemos quitar una victoria que ya tuvimos el mismo 28 de julio y que la festejamos y la seguimos festejando porque realmente ganamos. Lo que falta es lo que siempre lo digo y lo repito, falta es que ellos acepten su derrota. Más nada. Entonces, ¿qué va a pasar en este último tiempo? Se mantiene el liderazgo, se mantienen las convocatorias de calle y se mantiene la posición del reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, que debe pasar el 10 de enero del año que viene. Tenemos más de 80 países que reconocen a Edmundo González como presidente electo. Entonces, definitivamente yo creo que estamos calibrando qué tipo de reacción puede tener el liderazgo y qué tipo de reacción puede tener la sociedad venezolana. A veces uno se emociona, ¿no? Ahora nosotros con este excelente proyecto tenemos variedad de cultivos. Podemos decir que este lugar es una gran alacena de Manabí y del país. Celebramos la inauguración de 3 importantes sistemas de riego tecnificado parcelario. Las juntas de riego y drenaje de El Cardón en Rocafuerte. Las juntas de riego y drenaje de El Alto Río Chico en Puerto Viejo. Y las juntas de riego y drenaje de Puerto La Boca en Jipijapa. Entregamos estas obras que benefician directamente a nuestros agricultores, brindándoles acceso a recursos hídricos optimizados y tecnología de punta. El nuevo Ecuador resuelve. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. La interrogante actual a nivel internacional y por supuesto por parte de los venezolanos es ¿qué sucedería si es que finalmente detuvieran a María Corina Machado? ¿Qué es lo que podría suceder? Mira, en el supuesto negado, que de verdad esperamos que eso no suceda, definitivamente el liderazgo de María Corina trasciende un poco más a lo que es su persona, ¿no? Y también trasciende un poco más a lo que es el liderazgo nacional. Es un liderazgo ya internacional que tiene una representación mundial y global, que lo demostramos hace poco con unas concentraciones de más de 330 puntos de concentración a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la voz de ella no se apaga. Definitivamente tendríamos que salir otros adelante a seguir el mensaje y a seguir luchando desde la comunidad internacional, que es quien tiene que detener esto, ¿no? Porque ya sabemos que dentro de Venezuela la sociedad está con María Corina, está con Edmundo González. Tenemos militares que también están dentro, pero lastimosamente no queremos más muertos, ¿no? Esa no es la idea. La idea no es una confrontación del pueblo contra los militares. La idea es ir cumpliendo los pasos dentro de la democracia para llegar a lo que es el 10 de enero y la posesión de Edmundo González. El 10 de enero se va a juramentar Edmundo González Urrutia. Se debe juramentar. ¿Frente a quién lo haría? Tiene que hacerlo frente a la Asamblea. Tiene que hacerlo frente a la Asamblea. ¿Qué pasa si la Asamblea no convoca esa reunión? Mira, fíjate, nosotros estamos tratando, como te digo, de llevar todo esto, así como hicimos en las elecciones, ¿no? Intentaron sacarnos de la ruta democrática y nunca nos salimos de la ruta democrática. Nos pusieron 1001 filtros y siempre superamos los filtros. Lo mismo está pasando en este momento. Estamos en una etapa de ir superando los filtros que ellos nos están poniendo y cada uno de los obstáculos, ¿ok? Entonces no tenemos ninguna duda que el 10 de enero el presidente Edmundo tiene que ser proclamado como representante y presidente de la República electo, ¿no? Porque fue electo por la voluntad popular. No está llenando un vacío de poder, no estamos llegando como un golpe de Estado, estamos llegando como voto, estamos llegando como sociedad venezolana que ejerció el sufragio. Entonces, no hay por dónde hacerlo. Me explico. Que él, ahora mismo, el régimen de Nicolás Maduro se niegue a aceptar la derrota no quiere decir que más adelante no la acepte. Tienen que hacerlo, ¿ok? Dentro del juego democrático, así está planteado. Con nuestro primer invitado hablamos de esas posibilidades de una invasión para sacar al dictador de Venezuela. ¿Cuál es su pensamiento al respecto? Fíjate, eso no está contemplado. Por eso te digo, nosotros dentro del juego democrático estamos esperando que se den los pasos a seguir. ¿Qué pensamos nosotros? Que bueno, Maduro ha estado siempre controlando a la sociedad venezolana bajo el miedo, bajo la coerción,
Entonces ahora mismo estamos en la peor etapa, ¿no? En la etapa de cobrar, que es cuando él tiene que decir, bueno, definitivamente perdimos, pero es donde él se pone más cruel, en donde hay más desapariciones forzadas, hay muchas más detenciones, hay muchas más violaciones de derechos humanos, persecuciones políticas, líderes políticos emblemáticos que han sido presos y secuestrados, ¿no? Entonces, ¿qué tú me dices que ¿qué podemos nosotros esperar? La verdad es que eso no es lo que estamos esperando. Estamos esperando un desenlace y una transición pacífica hacia la democracia, ordenada, ¿verdad? En donde se pueda sentar una mesa de negociación de lo que es el régimen y de lo que van a hacer los funcionarios del presidente electo y poder comenzar una transición pacífica hacia lo que es la democratización de Venezuela. Eso es lo que tiene que pasar. No estamos en la época de las cavernas ni en las épocas en donde todos luchábamos contra espadas. Estamos en pleno siglo XXI. Es democracia y dictadura. Y definitivamente la democracia, la verdad, tiene que triunfar. ¿Qué conoce usted sobre la posibilidad de que salgan millones de venezolanos si es que las cosas no cambiaran? Al momento mismo se dice que ya hay muchos que por la persecución están saliendo. Por supuesto, van primero a Colombia, pero se han complicado las cosas en el propio Perú. De manera oficial se ha establecido que es muy difícil que llegue un venezolano con toda la documentación al Perú. En el Ecuador ha habido cierta flexibilidad y un permiso que se ha extendido. Luego Chile están siendo muy drásticos a pesar del apoyo que dan a los ciudadanos venezolanos y en esta polémica actual, pero para efectos de abrir las puertas como en el pasado parece que se está dificultando. ¿Qué conoce usted sobre esa posibilidad de una salida masiva de más venezolanos? Totalmente, y ya comenzó. Hace poco vimos una entrevista en donde están pasando más de 300.000 venezolanos diarios por la frontera de Brasil. O sea, la comunidad internacional tiene que entender que ayudar a los migrantes está bien, a los que ya estamos afuera está bien, pero de verdad estamos preparados para volver a tener una migración tan masiva de 5 y 6 millones de venezolanos saliendo de Venezuela. Eso es difícil, no estamos preparados, entonces, ningún país. Exacto. Entonces la ayuda debe venir tanto ellos para reconocer a Edmundo González y tanto ellos entender que es la única manera de controlar la migración, porque realmente si tú le coartas las libertades, si está siendo perseguido, si el país está muy mal económicamente, ¿quién quiere vivir en un país así? Definitivamente están saliendo a sobrevivir a otros países, no estamos saliendo por otras cosas. Esperamos que ocurra lo que todos anhelamos, los demócratas del mundo. El país tiene que entrar en la recuperación, le tomará muchos años, pero esto debe tener un inicio lo antes posible. Gracias por haber estado con nosotros. Amigos, recuerden ustedes que tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Esta cita es la próxima semana. Que verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando equivocado en un país que tiene nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta